Eh, pues en este caso se hizo más corto porque ya habíamos platicado sobre la activación y la cascada del complemento. Pero vamos a concluir y posteriormente pues ya damos paso a la exposición. Nos habíamos quedado en que comentábamos cómo era el tráfico de la inmunoglobulina A de la célula plasmática a través del epitelio para llegar a la mucosa, para llegar a la luz del órgano. Pero pues eh, hay algunas otras cosas ya nada más para cerrar ese tema. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos comentado eh, anteriormente. Y pues como les mencionaba, la inmunidad humoral directamente, pues es todo este proceso de producción de inmunoglobulinas, de estimulación de algunos genes que van a producir estas inmunoglobulinas, gracias a la célula activada y a la presentación de distinta índole, que hay distintas naturalezas para esta presentación, que también hemos comentado. Pero, pues al final de cuentas, así como el sistema inmunológico se está defendiendo, o nosotros nos estamos defendiendo gracias al sistema inmune, y este sistema inmune, a fin de cuentas, está mediado genéticamente, pues todos los invasores, todos los organismos invasores, claro que también se defienden. Y así como platicábamos de cómo era la evasión de la inmunidad mediada por células T y también comentábamos sobre cómo podía fallar la inmunidad adaptativa innata, pues bueno, también la inmunidad humoral puede llegar a fracasar, no porque sea mala, sino porque también algunos microbios pueden tener defensas contra todo esto. No, no todo es como que ya siempre nos defendemos, pero claro que sí, al final de cuentas se puede llegar a, a vencer Doctor, se dejó de oír. ¿no? Permítanme. Se escucha como muy bajito, doctor, como muy lejos. ¿Sí? Sí, se escucha bajar, Doc. Sí, he tenido problemas hoy eh, con la plataforma directamente, con Zoom, pero con ustedes como que se está acentuando más ese problema. Yo también percibo que está muy lento este, Ya se este, escuchó mejor. Sí, ¿sí? ya se escuchó un poquito mejor. Lo que voy a hacer es, voy a quitar mi cámara, nada más para que me escuchen. Esto quizá pueda facilitar un poquito más que me puedan escuchar mejor. Que bueno, es un par de diapositivas nada más. Entonces les comentaba que la inmunidad humoral al final de cuentas puede verse mermada por los propios microbios. ¿Qué es esto que puede pasar? Hablamos de una variación antigénica, que como su propio nombre lo indica, pues es el hecho de que el microbio pueda cambiar los sitios que son blanco de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina dijimos que se llega a producir por toda una serie de combinaciones de proteínas que van a generar si bien la cadena pesada siempre es la misma, el fragmento variable, ese fragmento Fab, ese es recombinable con muchos genes para dar combinaciones específicas y a ver si alguna le pega al microbio. Y cuando se llega a generar un anticuerpo
que es específico contra un antígeno, pues entonces, mediante las citocinas se da la señal para que todos los demás linfocitos B produzcan el mismo anticuerpo. Se les da la receta para que produzcan lo mismo. Y es así como nos defendemos. Sin embargo, muchos virus y algunas bacterias, cuando comienzan a verse atacadas, cuando se les empiezan a pegar cosas, anticuerpos en este caso, algunas de sus proteínas de membrana, si estas proteínas no son vitales para el microbio lo que puede hacer es modificarlas, cambia genéticamente su estructura, lo que originaría que el anticuerpo que se había creado originalmente para un punto del microbio, para un punto del virus, pues deje de ser útil. Y entonces se tenga que volver a generar otra, digamos que una nueva generación de anticuerpos que vayan a ser, que vayan a tener nuevos blancos. Entonces, esto puede suceder con varios virus. Un ejemplo muy clásico que se conoce bastante es con el VIH. Cuando hay infección por VIH, el linfocito T es el que sufre, es el que termina siendo eliminado, pero los linfocitos B, claro que pueden seguir formando anticuerpos, porque algunos de estos antígenos virales pueden ser reconocidos por los linfocitos B y el linfocito B actúa y responde contra el virus, al menos contra los virus que todavía no se han metido a ninguna célula CD4 a contaminarla. Sin embargo, el sitio blanco más habitual de los linfocitos B o de los anticuerpos contra el VIH es una proteína que se denomina GP120. La proteína GP120, GP es la abreviatura de glicoproteína. La glicoproteína 120 es la que suele ser el blanco de los anticuerpos que formamos. Pero el virus, cuando empieza a decaer este conteo viral y se logra identificar, y el virus logra identificar directamente que pues ese es el sitio que se están uniendo los anticuerpos, pues simplemente puede generar una variación, una mutación, y, y la GP120 cambia de forma. Y ya con eso dejó de funcionar el anticuerpo, se acabó la inmunidad humoral. Y el linfocito B tendrá que generar nuevos anticuerpos. Pero el virus puede estar modificando. Cada nueva generación de virus que se esté creando, pues puede llegar con un GP120 diferente. Entonces, pues se va a ir cambiando. Otros organismos, las bacterias, Neisseria gonorrea, puede llegar a hacer lo mismo. Neisseria gonorrhoeae es un diplococo que puede llegar a modificar algunas de sus proteínas de superficie. E. coli puede llegar a modificar proteínas de superficie. Trypanosoma cruzi puede llegar a modificar también proteínas de superficie, o blancos, moléculas en su superficie que hacen que dejen de funcionar los anticuerpos, y es así como evaden. Por ejemplo, las infecciones por tripanosoma, las tripanosomiasis, suelen causar fiebre, pero es una fiebre bien característica. En su momento, en infectología, yo creo, o si no es que ya lo vieron en microbiología también, pues habrán visto que las tripanosomiasis originan fiebres muy peculiares. Así como que un día tienes fiebre y a los 3 días no tienes fiebre, y el cuarto día otra vez vuelves a tener fiebre, y después otros 3 días no tienes fiebre y el cuarto día vuelves a tener. Y así puedes estar. O un día fiebre, 2 días no. Un día fiebre, 2 días no. Y así estás. Entonces, a veces hasta le llaman, clínicamente suelen denominar como fiebre en tercianas o fiebre en cuartanas, si es cada 3 o cada 4 días cuando se presentan los episodios de fiebre. Es muy peculiar porque la persona aparentemente está enferma, pasa la fiebre, se le quita y como que vuelve a sus actividades, y 3 o 4 días después vuelve a caer otra vez enferma y se siente muy mal, con fiebre otra vez. Entonces vuelve digamos que la tripanosomiasis como que vuelve a activarse. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la explicación directamente de esto? Pues es que los anticuerpos van directamente contra el microbio, pero cada nueva generación que aparece de microbios cambia los blancos, los puntos blancos de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. Y entonces
la célula B tiene que volver a generar anticuerpos nuevos hasta que se adapte el anticuerpo al nuevo antígeno que se le está presentando para bloquear al tripanosoma o para favorecer la fagocitosis del tripanosoma. Pero con una siguiente generación de tripanosomas, pues vuelve a cambiar otra vez este antígeno y comienza otra vez, pareciera como que está subiendo y bajando el paciente su fiebre. Por eso siempre es importante también no solamente saber cuánto le sube de fiebre al paciente, sino cada cuánto la tiene, cada cuánto presenta fiebre, porque a veces esto ayuda a discriminar algunos grupos de patógenos. Otros mecanismos de evasión de la inmunidad humoral, pues es la inactivación del complemento. El hecho de que inmunoglobulinas G o M que se unen al microbio y que ya se unen de manera covalente, pues estas sirven para que se comience a unir el C1 y se active el C4, el C2 y todo esto que hemos platicado. Pero el anticuerpo igual va a ir a pegarse a un sitio blanco, que al igual que el anterior, hay una variación antigénica, en donde si no es vital este fragmento del microbio, el microbio puede prescindir de él, puede bloquear su expresión, la expresión de la proteína o la expresión del componente por inhibición de sus genes, y entonces el anticuerpo ya no se puede pegar con el microbio y esto origina que ya no se activen toda la serie de toda la cascada de la vía clásica del complemento. Eso es otra cosa. Otros microbios van encapsulados, pero cuando hablamos de que están encapsulados, no solamente son cápsulas proteínicas, sino que tienen la capacidad de producir ácido hialurónico y tienen una cubierta prácticamente de ácido hialurónico. ¿Qué hace este ácido? Pues degrada el anticuerpo. Es un componente que impide totalmente que funcione el anticuerpo. Y si no se captura, si no es marcado por el anticuerpo, pues entonces el macrófago o la célula fagocítica no podrá o quedará con sus receptores vacíos porque no hay anticuerpo unido al microbio para unirse al receptor. Estos receptores que comentábamos también el día de ayer. Entonces, esos son algunos mecanismos de evasión de la inmunidad humoral, pero pues prácticamente este es un proceso evolutivo. Entonces, los microbios también, claro que reclaman su lugar en el mundo y también tienen sus mecanismos para evadir los microbios. Ahora con esto de COVID, claro que el virus también tiene esta capacidad de mutar y se están generando nuevas generaciones de virus y pues bueno, es una carrera contra el tiempo. Se habla de vacunas que van a ir enfocadas a ciertos antígenos del microbio, pero quién sabe, igual y cuando salga la vacuna ya el virus cambió lo suficiente como para que esa vacuna no tenga utilidad y se tenga que desarrollar una nueva, que es lo que se espera realmente. Bueno, pues hablando de vacunas, precisamente, pues la vacuna lo que busca es estimular la inmunidad. A veces de los linfocitos T, más comúnmente de los linfocitos B. La intención es formar anticuerpos. Teniendo anticuerpos específicos, podemos defendernos mejor de las infecciones. Desde que platicábamos sobre la viruela en las primeras clases, pues bueno, estamos hablando de vacunación. Desde que Jenner comienza sus experimentos y empiezan ahí a compartirse antígenos en pequeñas cantidades para estimular la respuesta inmune, aunque no se conocía realmente cómo funcionaba, pero pues se veía que funcionaba directamente y con eso bastaba para crear las primeras vacunas. Y ahora tenemos toda una gran gama de vacunas y se siguen ahí estudiando. Aquí hay una tablita en el texto que señala algunas de ellas. Vamos a comenzar platicando por las que no sirven, o sea, por las que no tienen realmente ninguna utilidad y que nada más van a quedar en los libros de historia como buenos intentos de querer utilizar nuestro conocimiento para mejorar la inmunidad, pero que no han dado los resultados tan prometedores como se han pensado. Hablamos de las vacunas de ADN y de los vectores víricos.
Ya la intención de una vacuna pues es estimular una inmunidad activa. O sea, te introducen un antígeno y se espera que tu sistema inmunológico reconozca ese antígeno y genere la producción de células activas contra ese microbio y que, bueno, cuando descienda esa respuesta van a quedar células de memoria, ya sea linfocitos T de memoria o células plasmáticas, linfocitos B de memoria, que van a producir anticuerpos o van a estar activos por ahí por si las dudas llegara a aparecer ese microbio en verdad. Cuando hablamos de vacunas de ADN y cuando se empezó a conocer cómo era el proceso de replicación, transcripción y traducción de proteínas, pues se vio con mucha esperanza que, que, los, que se pudiera colocar en lugar de inyectarle a un individuo, de transmitirle, de inocular a un individuo con una bacteria o con un virus, ¿por qué no solamente colocar un gen de esa bacteria o de ese virus y meterlo a una bacteria que podamos procesar mejor, que podamos eliminar más rápidamente en un cromosoma bacteriano y soltárselo al cuerpo para que el cuerpo pues capture esa bacteria modificada genéticamente, ese transgen, esa bacteria transgénica, y, y pues esa bacteria lleva un gen de un virus, por ejemplo, pero no es que sea un virus directamente, solamente es el gen de una proteína viral. De tal manera que cuando esté este fragmento de la bacteria esté capturado y se suelte este material genético al interior del macrófago, pues entonces se le facilita a la célula el hecho de producir el antígeno. O sea, el fragmento viral que se metió con ese gen directamente va a estar produciendo una proteína, se va a estar traduciendo al interior del macrófago o al interior de la célula dendrítica. Ya no necesita tanto procesamiento, ya no hay riesgo de que vaya a haber infección. Simplemente es el gen de una proteína antigénica, de una proteína viral, por ejemplo, y esa proteína se está expresando dentro de la célula presentadora de antígenos y la célula presentadora la está destruyendo, la está procesando y la está presentando. Entonces, esto tentativamente originaría una inmunidad perenne, una inmunidad para siempre, porque siempre se estaría produciendo la proteína que se va a presentar y pues no hay necesidad de revacunación, no hay necesidad de meterte un microbio activo o un microbio que pueda ser peligroso. Solamente se insertaría el gen de un microbio que produciría esa proteína microbiana que sería procesado y presentado. Pero resulta, bueno, y con los vectores víricos es igual, nada más que ahí no se mete un microbio, sino que se mete un cromosoma bacteriano. Los cromosomas bacterianos son circulares, este cromosoma se abre, se le coloca el gen que tú quieres de la proteína que tú desees que el sistema inmune la reconozca y se interna directamente el vector vírico. Los vectores víricos casi siempre son adenovirus, son virus de ADN que pueden ser reconocidos por el sistema inmune y que no causan realmente mucha enfermedad, pero ya llevaría aquí un fragmento de un gen bacteriano o viral para producir ese antígeno directamente y que también sea presentado. La situación es que nuestro sistema inmune no lo engañan tan fácilmente. Y si metemos un fragmento de un cromosoma microbiano o si metemos una bacteria con un fragmento que queramos que se traduzca al interior para generar la inmunidad, pues el sistema inmunológico también reconoce al vector o a la bacteria que lleva el microbio, que lleva el gen, también los reconoce como que son patógenos y los destruye. Entonces, ya después, en posteriores revacunaciones, ya no tendría ninguna utilidad. El sistema inmunológico atacaría directamente también al vector. Entonces, no tienen mucha utilidad en ensayos con animalitos, con roedores. Sí ha llegado a funcionar a medias,
pero pensar que esto se va a popularizar en la población, en los seres humanos, pues cada vez la literatura pues muestra evidencia de que eso no va a funcionar. Me llama la atención que incluso en esta nueva edición del libro de inmunología todavía lo sigan señalando como que hay ensayos clínicos en marcha y ensayos clínicos en marcha, pero desde la primera edición de los libros de Abbas se habla de que hay ensayos clínicos y más o menos como por los 80 se empezaron a dar cuenta que iba a quedar en ensayos clínicos, que no hay mucha esperanza, no se ve muy prometedor, aunque en el texto sí tiene buena utilidad, en la práctica realmente no vamos a tener vacunas de ADN próximamente. Tendremos otras cosas con ADN, pero directamente con una vacuna se aleja esa posibilidad. Sin embargo, pues tenemos anticuerpos monoclonales que están funcionando muy bien y que seguramente van a desplazar muchos tratamientos que son populares ahorita. Aún así, las vacunas van a seguir funcionando. Las vacunas, las que primero aparecieron, pues era el hecho de inocularte directamente el microbio muerto. Entonces, eran bacterias muertas lo que se metía, las quemaban prácticamente, los primeros ensayos que se hacían, quemaban al microbio y ya después ese cultivo purificado con el microbio destruido, pues te lo inyectaban y pues esperaban a que el sistema inmune capturara esos fragmentos, los procesara y los presentara con los linfocitos T. El linfocito T eventualmente generaría a los linfocitos T cooperadores foliculares que activarían al linfocito B y el linfocito B produciría los anticuerpos a futuro. Pero, bueno, es cuando hablamos de las bacterias muertas. Algunas veces una bacteria muerta no genera mucha inmunidad o la inmunidad que genera es parcial o es muy, muy tenue, dura muy poco. Entonces se tiene que utilizar a veces la bacteria viva porque se necesita que el microbio vivo directamente produzca algunas sustancias que solamente las va a generar estando viva y esas sustancias son las que van a ser reconocidas o van a ser procesadas por la célula presentadora para generar la inmunidad. Pero el hecho de administrarte bacterias vivas, aunque les llaman atenuadas, porque pues no están al 100% funcionales, pero una bacteria atenuada en la persona equivocada, en la persona con una inmunodeficiencia, le puede llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, son digamos que sus complicaciones. Y vacunas como la vacuna para cólera o la vacuna para tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin, no se suelen administrar en personas con inmunodeficiencia. Dijimos que una persona, por ejemplo, con gamma-globulinemia, ni solemos vacunarla porque no va a producir la respuesta inmune, pero ni siquiera habría que ponerle una vacuna con bacterias atenuadas, porque podría desarrollar incluso, además de que no va a desarrollar la inmunidad, es posible que desarrolle la enfermedad con el solo hecho del inóculo con bacterias atenuadas. Entonces, pues esos serían algunos de estos ejemplos. Otras ocasiones, pues también se tienen que utilizar virus activos o virus viables. Aquí mencionan como virus vivos atenuados, y así se les llama popularmente para que la gente entienda esas diferencias. Pero realmente, pues sabemos, no es que estén vivos, simplemente son virus activos atenuados. Estos virus directamente lo que buscan es que se pueda desarrollar una inmunidad también, pero para que no vayan a causar un daño directamente, un virus de la poliomielitis, un virus de la rabia, para que no vayan a causar un daño, son virus modificados de tal manera que se les quitan algunos genes o se les quitan algunas proteínas de su cubierta para que no estén completos directamente los virus y no tengan ese potencial de patogenicidad. Son virus, pero no son virulentos directamente, no causan una enfermedad,
pero llevan los componentes necesarios para que sean procesados, presentados a los linfocitos T y se estimule la inmunidad celular. Entonces, esos también son otros ejemplos. En otras ocasiones, lo que se hacen son las vacunas con subunidades, que son prácticamente los famosos toxoides. Estamos hablando del toxoide tetánico, el toxoide diftérico, que son, no son tanto directamente como vacunas, son ya anticuerpos directamente que van en busca del antígeno o en busca pues de la toxina que está generando la bacteria. Cuando administramos un toxoide tetánico, no es que busca directamente al Clostridium tetani, lo que busca es el producto del Clostridium tetani, la tetanospasmina. Y el anticuerpo se une a la tetanospasmina, pues impidiendo su función, que finalmente lo grave del tétanos es lo que origina los espasmos musculares y no tanto la propia bacteria. Entonces, aunque se le dé tratamiento a un tétanos con antibióticos y que va a responder bien, de todas maneras la toxina está ahí funcionando. Por tanto, se administra directamente el anticuerpo, el toxoide tetánico, para inhibir esta actividad. Algunas veces también hemos mencionado, en otro tema, pues que pues ya ustedes saben que el linfocito B puede reconocer antígenos tipo azúcar, tipo lípido, tipo ácido nucleico. Y el linfocito T reconoce a las proteínas nada más. Pero se puede estimular una respuesta tan intensa como la de los linfocitos T, pero con antígenos discretos como lo serían los azúcares. La respuesta de los linfocitos B no es tan intensa como la de los linfocitos T en cuanto a defensa de microbios, ya lo hemos comentado. Entonces, cuando el linfocito B se activa de forma independiente de los linfocitos T, la respuesta inmunológica es más leve, aunque se forman anticuerpos. Pero cuando el linfocito B se activa dependiente de T, o sea, con los linfocitos T, entonces la respuesta de los anticuerpos es más intensa. Algunos microbios que tienen sus principales antígenos en azúcares o en glúcidos que llevan en su membrana y que serían reactivos o que serían reconocidos por los linfocitos B, pues se ha buscado que se genere una respuesta más intensa. Y es aquí donde tenemos a las vacunas conjugadas. Esto es, se inoculan en el paciente fragmentos del azúcar o fragmentos del glúcido que lleva el microbio, pero estos fragmentos van unidos a proteínas del microbio también. De tal manera que el linfocito T es el que va a reconocer estos antígenos. O sea, bueno, va a ser el macrófago que los va a consumir, los va a procesar, pero el antígeno proteínico o el antígeno del microbio va a llevar adherido fragmentos de azúcar y estos van a terminar activando el linfocito T porque también lleva proteína y el linfocito T va a originar una respuesta de citocinas, una respuesta de CD8 contra ese microbio y no solamente la respuesta del azúcar que es reconocida por el linfocito B. Entonces es una vacuna conjugada. Se conjugan antígenos proteínicos con antígenos no proteínicos del mismo microbio para activar tanto la respuesta del linfocito B como la respuesta del linfocito T, ambas contra el mismo microbio. Esa es otra opción. A veces ni siquiera se inyecta un microbio o ni siquiera se inyecta o se inocula un virus o un fragmento del virus, sino que se han llegado a crear en laboratorio proteínas sintéticas, proteínas recombinantes de algunos microbios. En este caso, el ejemplo pues, se señala a los virus de la hepatitis, y esto puede originar pues la respuesta inmunológica. Entonces, sin necesidad de inyectar o de inocular en una vacuna a la hepatitis, lo que se inocula directamente son proteínas que generaría el virus de la hepatitis y con eso se desarrolla la respuesta inmunológica. Entonces, estos son algunos ejemplos de
digamos que de la familia de vacunas que se pueden llegar a desarrollar. Y estamos en esa gama de que las vacunas van a caer en alguno en algunos de estos tipos para llegar a producirse, o para llegar a generar la respuesta inmune adaptada o adaptativa. Muy bien, y con esto pues sería todo de este capítulo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. No, sí. Muy bien, pues ahora nos van a platicar sobre, dijimos que era, ¿qué? Chedia Gigashi, es la que Bien. la que nos van a comentar. Muy bien. Pues adelante, entonces, jóvenes, escuchamos esta presentación. Chedia Gigashi es una enfermedad que se considera de las raras entre las raras. Entraría en una clasificación aparte de la OMS que se llaman enfermedades ultra raras, porque son de muy baja frecuencia. Sin embargo, como todo, puede ser que se están escapando muchos diagnósticos. Realmente, muchos bebés pueden llegar a morir sin un diagnóstico preciso. Y bueno, algunas de estas características nos van a recordar un poquito a la enfermedad granulomatosa crónica, porque ahí hay variaciones que comprometen una adecuada fagocitosis. Sí se ve, ¿verdad? Bien. Muy bien. Sí. Oigan, es que no, creo que porque el doctor se salió. Sí, está bien.
Oh, no sé si logran escucharme ahorita. Sí, doctor. Sí. Tengo problemas con mi computadora, me conecté de mi celular a ver si no sucede lo mismo. Pues bueno, pues vamos a comenzar entonces. Pues adelante, jóvenes, les escuchamos. Bueno, nosotros les vamos a hablar del síndrome que les acaba de comentar el doctor. Pues empezamos con mi compañero Adrián. Bueno, principalmente tenemos que saber su definición de este síndrome. Bueno, pues es un trastorno hereditario caracterizado por deficiencia inmunológica severa, alterando tanto la quimiotaxis de los neutrófilos y una mala función de los linfocitos citolíticos naturales, que van a estar provistos de grandes inclusiones lisosomales. Bueno, pues este síndrome pues, es autosómico recesivo. Como había dicho el doctor, es muy raro y pues va a dar más que nada, como va a estar caracterizado por una lisis defectuosa de las bacterias fagocitadas, pues esto va a ser lo que vaya a dar lugar a infecciones bacterianas respiratorias y otro tipo de infecciones. Y también vamos a estar hablando, como se ve en la imagen, del albinismo oculocutáneo, perdón. Puedes darle la siguiente. Bueno, yo les voy a explicar los antecedentes. Pues en 1938, el doctor Moisés Shediac descubrió hematíes falciformes al examen microscópico de una muestra de sangre de un niño, diagnosticando anemia de las células falciformes. Él era hematólogo. También en 1943 describieron el síndrome de Shediac-Hashi con el doctor Ototaka. Él, si no mal recuerdo, vi que estudió la especialidad de pediatría. Él era japonés. Tuvieron hallazgos hematológicos y reportó el doctor, el pediatra, los gránulos que contienen peroxidasa en los linfocitos y serie mieloide. En 1943 fue cuando se descubrió este síndrome. Bueno, la epidemiología, pues, es en matrimonios consanguíneos. La mayor frecuencia se ha visto que es en Cuba, Asia y en Venezuela se han reportado casos con este síndrome. Ahora vamos con la inmunopatología. Es un síndrome causado por una mutación en el gen LIS SHC1, que es la proteína reguladora del tráfico lisosomal. La mutación altera el tamaño y función de los lisosomas y su estructura. Su ubicación citogénica es en 1q42.3, que es el brazo largo Q del cromosoma 1, en la posición 42.3. ¿Algo más que quieras comentar, Adrián, de la patología? Sí, bueno, en la inmunopatología pues vamos a tener también que, pues como había dicho mi compañero, el gen LIS o CHS1, pues va a ser más bien es una proteína reguladora de tráfico lisosómico, como había dicho mi compañero. Bueno, esta mutación más que nada va a afectar al sistema inmunitario, debido a que va a provocar un defecto en la función fagocitaria, que este defecto va a ser un fallo en la creación de los fagolisosomas, en los neutrófilos,
Y esto va a hacer que haya un impedimento de la lisis de las bacterias que van a estar fagocitadas por las células, aparte de que va a estar afectada también la función de las células T citotóxicas. ¿Ya le cambió? Sí. Ok. Bueno, las afectaciones de melanocitos, los melanocitos son normalmente grandes en relación con los lisosomas. Personas con este síndrome tienen albinismo oculocutáneo, ya que la melanina está atrapada en los melanosomas gigantes. Ahorita les voy a poner una imagen. También, bueno, déjenme. Por decir, aquí está la imagen donde se atrapan la melanina. El defecto de la función de los microtúbulos impide la fusión de los lisosomas con el fagosoma. Bueno, Bueno, los estudios ¿Mandé? Me toca. Ah, ok. En los estudios de microscopía electrónica y citoquímica, pues tenemos que las granulaciones corresponden tanto a la fusión anormal de los lisosomas, constituyendo a los lisosomas gigantes. Y también se cree que el virus de Epstein-Barr va a desencadenar la enfermedad. Este virus es un factor adicional que va a intervenir en una fase acelerada. Cuando hablamos de la fase acelerada en este síndrome, va a ser un indicador de un mal pronóstico. Se va a ver más adelante en el pronóstico y diagnóstico, sobre todo cuando va a estar asociada a una primera expresión clínica que se va a estar viendo al paciente. Esto va a ser antes de los 5 años. Esta fase acelerada pues va a estar principalmente, va a ser por un indicador de un mal pronóstico y va a ser de antes de los 5 años. Como dice aquí del virus Epstein-Barr, pues más que nada también va a ser un factor adicional que va a intervenir en la presentación de esta fase acelerada y esto va a estar involucrado, que es según tasas, va a estar involucrado de cada 2 a 3 casos, que esto vendría siendo un 62%. Y como había dicho, pues va a ser mayormente en niños menores de 5 años. Bueno, sus manifestaciones clínicas vamos a tener que van a presentar albinismo oculocutáneo parcial, nistagmos, fotofobia, estrabismo, hiperpigmentación ocular, alteraciones neurológicas progresivas, sangrado y infecciones por Streptococcus aureus y piógenes. Bueno, vamos a tener otras manifestaciones que va a ser fiebre, enfermedad diarreica aguda, dolor abdominal y el cabello cenizo o blanquecino, que va a ser como, bueno, yo vi otra imagen en donde parecían como si le hubieran echado harina al cabello, pero pues también así se puede presentar. Y sus manifestaciones neurológicas, bueno, va a ser neuropatía periférica progresiva, hipoactividad,
hipertonía, fontanela anterior amplia. Y en su diagnóstico, ¿vale? Bueno, en su diagnóstico aquí las características clínicas y hematológicas van a hacer que este síndrome se confunda con linfohistocitosis hemofagocítica. Bueno, en los laboratorios se va a encontrar anemia, plaquetopenia, leucopenia, linfocitopenia, reticulocitosis, y el diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar a través de, bueno, se va a poder realizar a través de observación de cuerpos de inclusión gigantes en células precursoras de los leucocitos que van a ser obtenidas a través de una biopsia, y también es posible detectarlo en un estado prenatal a través de una muestra de pelo o de sangre. Bueno, también su pronóstico va a ser que del 85 al 90% va a tener casi siempre, ¿no?, una forma infantil severa, y se va a desarrollar una fase acelerada. Una vez que va a aparecer la fase acelerada, el síndrome va a ser mortal en menos de 3 meses. Bueno, la muerte va a ocurrir en los primeros 10 años de vida. Sin embargo, algunos niños han sobrevivido por más tiempo. Bueno, yo les voy a comentar el tratamiento. Se utiliza el ácido ascórbico. Su función es para mejorar la función de los neutrófilos y la muerte intracelular. También está la vincristina y prednisona. También el ciclofosfamida, y dicen que han inducido remisión temporal del cuadro. También está el trasplante de médula ósea, que es curando las manifestaciones hematopoyéticas. Y pues también sean los antimicrobianos, que es la ceftriaxona o amicacina. Bueno, y aquí dice que se afecta el sistema inmune por el defecto en la fusión fagocitaria, debido al fallo en la formación de los fagolisosomas en los neutrófilos, lo que impide la destrucción de las bacterias fagocitadas. Adicionalmente, la función de las células T citotóxicas está afectada. Y es todo. ¿Listo? Sí, Ok. doctor. ¿Preguntas para los ponentes? ¿O quedó todo claro? ¿Todo claro entonces? Bien. Están mencionando ustedes una condición médica algo rara. Chedegigashi no hay muchos pacientes directamente, pero sí se pueden llegar a diagnosticar. Tampoco es que sea una cosa tan súper extraordinariamente rara.
Incluso se describe mucho en población latina. La población latina es aparentemente susceptible a mutaciones de CHS1, que es la abreviatura del síndrome de Chiari-Higashi, así se llama el gen, y la proteína que produce es la proteína LIST, que LIST no es más que la abreviatura de tráfico lisosomal. No quiere decir que solamente haga eso. Mencionaron el por qué, o se puede entender por qué esta proteína afectaría la función de la inmunidad. Ya comentan que pues altera directamente o impide la fusión del lisosoma con el endosoma, y pues no va a haber suficiente capacidad para eliminar a las bacterias. Por otra parte, también señalan pues el por qué tendría que haber albinismo en este tipo de enfermedad. Pero, ¿y por qué hay alteraciones neurológicas en esta enfermedad? ¿Eso cómo lo pueden responder? ¿Por qué esta enfermedad tiene alteraciones neurológicas? ¿No será por la mutación del mismo gen, doctor? Seguramente que sí, pero ¿y eso qué? ¿Qué es lo que hace? Pues las alteraciones lisosómicas, que estas vendrían siendo para que provocaran los daños neurales, perdón. Pero como la alteración lisosómica, ¿cuál es, qué es lo que le pasa al lisosoma, en realidad, en esta enfermedad? ¿Qué dijeron ustedes que le pasa? Va a haber lisosomas grandes. ¿Lisosomas Digo que grandes? Ok. Porque mencionan toda una serie de signos clínicos, de características neurológicas. Mencionaron una neuropatía periférica progresiva, mencionaron hipotonía, entonces, pues son alteraciones que se pueden ir agravando. El paciente puede tener epilepsia también, incluso, pero va a tener también debilidad muscular. Tiene estrabismo, tiene nistagmus, que son alteraciones neurológicas también. Se llama proteína de tráfico lisosomal, pero la enfermedad en esencia no afecta al lisosoma, afecta la mecánica del lisosoma, afecta el movimiento del lisosoma. La proteína no se ubica en el lisosoma, por tanto, si hay una mutación, no es que al lisosoma le falte algo. La proteína funciona en el citoesqueleto prácticamente de la célula, en todos esos microtúbulos que tiene, que forman el citoesqueleto de la célula, debiera de estar esta proteína, y esta proteína sirve para que los lisosomas y todas las vesículas que se puedan formar al interior de una célula puedan desplazarse bien y lleguen a los puntos que les corresponde. O sea, el citoesqueleto no es una maraña de proteínas que le da nada más una estructura o una forma a la célula, sino que tiene carreteras prácticamente, que están señaladas por distintas proteínas, dependiendo pues la célula, dependiendo la vesícula, dependiendo el producto. La proteína LIST, producida por CHS1, es una proteína que se encarga de facilitar el tráfico de los lisosomas entre toda esa maraña de
de microtúbulos del citoesqueleto. Al estar ausente esta proteína, entonces, cuando nuestro macrófago, cuando nuestro linfocito, cuando la célula que sea que tenga para fagocitosis, capture un microbio y forma una vesícula y la meta a la célula, lo que esperaríamos es que el lisosoma ahora llegue y se fusione con ella. Pero eso no va a pasar, porque LIST no está presente para saber cómo llevar al lisosoma hacia la vesícula. Y la vesícula nunca se va a llenar con las enzimas lisosomales y el microbio no se va a destruir. Al contrario, el microbio puede seguir proliferando dentro de esa vesícula y escaparse, contaminando la célula y también pues aumentando todavía la infección. Eso por una parte. Pero mencionaban el albinismo, y el albinismo vino originado porque el melanosoma o esta vesícula cubierta que lleva melanina, pues también necesita de esta misma proteína para poder moverse a los sitios en donde debe de ubicarse. No, una célula, un melanocito, no tiene melanina por todos lados, la tiene en posiciones o en posturas específicas, en donde si el melanosoma no llega a los sitios que corresponde dentro del melanocito, pues entonces el melanosoma se va a degradar y se va a perder esa melanina. ¿Qué va a originar entonces? Que como el melanosoma no puede transportar la melanina al sitio que corresponde porque no tiene un buen tráfico como vesícula, no tiene un buen tráfico, una buena conducción de señal al interior de la célula, se va a degradar y vamos a tener albinismo en el paciente. Pero en las neuronas en las neuronas también tenemos vesículas. Son estas vesículas que están en las porciones prácticamente presinápticas para transducir señales. Estamos hablando de acetilcolina que va en vesículas. Y esta acetilcolina tampoco va a llegar a estas vesículas que llevan la acetilcolina, tampoco van a llegar a la placa neuromuscular, tampoco van a llegar a los sitios en donde, presinápticos para poder liberar sus componentes. Y entonces no se libera la acetilcolina de manera adecuada y vamos a tener por esto las manifestaciones neurológicas progresivas. Entonces, es una enfermedad que podemos decir que tiene signos o características pleiotrópicas. Es una enfermedad pleiotrópica, o sea, la misma mutación afecta a distintos órganos y sistemas de distintas maneras, pero es el mismo principio. Es un tráfico lisosomal modificado. Y también esto origina que no se formen bien las plaquetas, porque las plaquetas para formarse necesitan también de que un trombocito se fragmente, pero esto va a ser estimulado por ciertas señales que van a formar vesículas y tampoco van a suceder. Entonces vamos a tener también trombocitopenia, no plaquetopenia. El término plaquetopenia es un error directamente dentro de pues dentro del idioma. Utilizamos el término trombocitopenia. También mencionaron que pueden hacerse un trasplante de médula ósea. Realmente los pacientes está bien, se puede hacer un trasplante con la intención de salvaguardar las líneas hemáticas, todos los precursores hematológicos, pero realmente esto no va a afectar o no va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, porque el paciente va a seguir deteriorándose por las condiciones neurológicas que van a ser progresivas. Entonces, ante esta enfermedad, si bien podría responder parcialmente con un trasplante, cuando se diagnostica esta enfermedad, el paciente no es candidato para trasplante, porque ante la falta de recursos, no va a aprovecharse ese trasplante en un paciente así. Entonces, lo sacan de las listas de espera, realmente, a ellos. Se les dan antibióticos para pues, facilitar la respuesta contra las infecciones. Mencionaron ahí dos, ceftriaxona y amicacina. ¿Qué son esos?
¿Qué tipo de antibióticos son? Farmacología ya llevaron. Es una cefalosporina, ¿no? De tercera generación. Sí, supuse que me iba a responder el que buscara más rápido en internet. Ceftriaxonas fue de las primeras cefalosporinas de tercera generación, efectivamente. Funcionan con un anillo 6-aminocefalosporínico y tienen la ventaja de que no tiene una farmacodinamia tan agresiva. No se metaboliza por citocromo P450. Prácticamente funciona desde cómo se administra y, y no tiene un metabolismo hepático estrictamente. Se desecha de forma intestinal la ceftriaxona. Y la micacina, que es un aminoglucósido. ¿Y cómo funcionan los aminoglucósidos? ¿Qué hacen? ¿Cómo matan? Los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias. Las bacterias, al igual que nosotros, necesitamos producir proteínas. Y las proteínas se forman ¿en qué organelo? En el ribosoma. Y el ribosoma no es más que dos estructuras, una subunidad mayor y una subunidad menor que están unidas, tienen un orificio en el centro, y ahí se mete el RNA mensajero, y ahí se va a traducir. El mensajero se vuelve proteína. Los aminoglucósidos, amicacina, canamicina, más viejita, streptomicina, y muchos otros más, que les gusta, que les gusta recetar mucho a los médicos generales. Originan o evitan que se fusionen la subunidad mayor y la subunidad menor de los ribosomas, de tal manera que el ribosoma no se forma y no puede haber síntesis de proteínas, por tanto la bacteria pues termina muriendo. Sin embargo, los aminoglucósidos tienen alta nefrotoxicidad y ototoxicidad. Nuestros pacientes que reciben amicacina y que están recibiendo constantemente amicacina o aminoglucósidos en general y que a veces les sobraron antibióticos y se los andan poniendo ellos para cualquier cosa, empiezan a perder el oído. Es reversible, pero tienen esa manifestación clínica. Hay mucha ototoxicidad y nefrotoxicidad por aminoglucósidos. No es un medicamento recomendable salvo que te puedan demostrar que efectivamente es lo que necesita su paciente con un antibiograma. Pero nada más darlo de manera empírica, pues sería cuestión más bien de que regresaran a sus lecciones, esos médicos que regresaran a sus lecciones de farmacología. Hay mucho bebé que apenas nace y cualquier dato de resfriado, aunque sea un virus, pues por si las dudas, como profilaxis, les dan amicacina. Y les dan amicacina con una cefalosporina. Si tienen dinero, les dan ceftriaxona. Pero aquí habitualmente dan cefuroxima combinada con amicacina. Pero bueno, siempre es importante conocer cómo funcionan los antibióticos porque de otra manera pueden perjudicar a su paciente. Aparentemente lo curan en ese momento, le sacan del problema, pero después puede tener otros problemas que bien pudieron ustedes haberlos evitado. El paciente pues no se va a ir a quejar con ustedes, pero ya quedará en sus conciencias. Muy bien, pues eso sería todo.
mañana continuamos con la otra presentación y de una vez les doy los temas siguientes para la siguiente semana. El equipo 1 de Pedro, Wendy y Claudia nos van a platicar de púrpura trombocitopénica inmunitaria. Entonces, antes le llamaban púrpura trombocitopénica idiopática, porque el término idiopático es algo así como que, pues, ¿quién sabe de dónde agarraste eso, no? Idiopático, algo desconocido. No, ya sabemos por qué es la púrpura trombocitopénica. Ya no es idiopática, ya es púrpura trombocitopénica inmunitaria. Y esa es la que van a comentar. Entonces, nada de que en la fisiopatología se desconoce por qué. O sea, ya sabemos, está bien estudiado todo esto. El equipo 2, Citlali, Perla, Carla, Elisa, lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad complicada en cuanto a su fisiopatología, porque hay muchos, digamos que muchos mecanismos que se pueden llegar a describir, pero bueno, apelo a que ustedes sabrán trabajar el tema. Además son 4. Entonces, lupus eritematoso sistémico. No confundir con el lupus eritematoso discoide, que es otra condición que aquí no vamos a comentar. Ya en dermatología les platicarán sobre eso. Aquí vamos a hablar del sistémico. El equipo 3, Cristel, Sandra Elena, Ángel Adrián, artritis reumatoide. También hay muchas cosas interesantes que platicar sobre la artritis reumatoide. Equipo 4, Iracema, Zaira, Carlos, espondilitis anquilosante. Todas estas patologías son autoinmunes. Ya a partir de la siguiente semana vamos a comenzar con estos mecanismos de autoinmunidad, cómo se presentan y cómo fracasan. Y entonces todas estas enfermedades van a tener que ver ya con estos mecanismos de autoinmunidad. Y muchas de estas enfermedades autoinmunes van a ver que estadísticamente se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Hay excepciones. Espondilitis anquilosante es una de las excepciones en donde se presenta más comúnmente en los hombres. Equipo 5, María Fernanda, Jazmín, Jennifer, pénfigo vulgar, una patología dermatológica, pero que tiene mucho componente inmunológico. Entonces, pénfigo vulgar. Hay muchos tipos de pénfigo, se van a dar cuenta. Pueden llegarlos a comentar nada más un poquito, pero céntrense nada más en el pénfigo vulgar. Es el más frecuente y es el que seguramente van a llegar a ver también clínicamente hablando. Siguiente equipo, Cintia, Milagros, Rebeca, esclerosis múltiple, una enfermedad que está subdiagnosticada y que tiene mucho potencial de discapacidad. Se presenta mucho en personas jóvenes, en adolescentes, en adultos, que pueden llegar a ocasionar lesiones neurológicas muy peculiares. Hay varias etapas o varios estadios de la esclerosis múltiple y a veces, así como se presenta, puede llegar a desaparecer espontáneamente. Algunas veces no sucede así y progresa hasta matar a la persona. Entonces es una enfermedad desde muchos aspectos triste, y hay muchos pacientes con esclerosis múltiple que tienen que vivir con esto. Entonces, ese tema para ustedes. Siguiente equipo, Bianca, Adrián y Sebastián. Síndrome de choque tóxico. Una patología también muy interesante. Estaba muy asociada al uso de tampones anteriormente, y ahorita ya no tanto. Ahorita está más asociada a veces hasta los tatuajes. Pero antiguamente el uso de tampones de máxima absorbencia, mujeres que se ponían tampones y no se los cambiaban en todo el día por X o Y motivo, pueden llegar a tener ahí hacerse un supercultivo de microbios. Y bueno, hay una serie de cosas interesantes para platicar sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, síndrome de choque tóxico. Y el equipo 8, que nos va a exponer mañana, pero que ya les damos su tema de todas maneras para la siguiente vez. Gamaliel, Alfredo y Daniel, enfermedad celíaca. A veces también le llaman sprue celíaco. Esta enfermedad celíaca es esa gente que anda señalando que tiene intolerancia al gluten, aunque no sepan ni qué cosa es el gluten, y a veces ni siquiera tienen intolerancia al gluten,
pero hay personas que sí lo pueden tener. Y bueno, hay mucho también que comentar sobre la enfermedad celíaca. Esos son los temas, entonces, para la siguiente ronda de exposiciones. ¿Alguna duda o preguntas? Empezaríamos el otro viernes, ¿verdad, doctor? Comenzaríamos el próximo viernes. Digo, si alguien quiere animarse mañana, pues son bien recibidos. Mañana no hay clase, doctor, hasta el viernes. Bueno, el viernes, perdón. Pues entonces sí tienen 2 días. Entonces sí, que el equipo 1 exponga el viernes. ¿Qué les parece? ¿O a poco sí necesitan toda la semana? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, nomás para que vean que soy un profesor generoso y amoroso, como ustedes. Entonces, mañana nos vemos, el viernes nos vemos para la presentación que hace falta, nada más. Va a ser entonces una sesión corta. No quiere decir que sea una sesión de media hora nada más. Pero sí hay mucho que comentar sobre el tema que nos van a exponer. Y pues bueno, eso sería todo. Que estén Ok, muy bien, doctor. chicos. Hasta el viernes. Gracias, nos Vamos. vemos. Doctor. Hasta luego. Gracias.